Verano de 1867, en una remota comunidad agrícola cerca de Sedalia, Missouri, Timothy Caldwell, de 8 años, se convirtió en el sujeto de la investigación médica más inquietante jamás documentada en el medio oeste estadounidense. El doctor Samuel Harding, el único médico de la región, llenó 3 diarios de cuero con observaciones sobre un niño cuyo comportamiento desafiaba todos los principios conocidos del siglo XIX sobre la naturaleza humana. El chico parecía normal, incluso encantador para los observadores casuales. Pero bajo su apariencia inocente, se escondía algo que la ciencia médica de la época simplemente no podía explicar. Durante 6 meses, 3 personas murieron en accidentes relacionados con Timothy Caldwell, y decenas de animales de granja fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas. 11 personas, de una u otra manera, se cruzaron con el niño cuya sonrisa nunca alcanzaba sus pálidos ojos azules. Los registros oficiales fueron sellados por las autoridades locales y ocultados durante más de 100 años. Pero la verdad sobre Timothy Caldwell revela una oscuridad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad del mal en la infancia. Antes de continuar con la historia de Timothy Caldwell y el horror que envolvió el condado de Sedalia, si esta historia te ha intrigado, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras inmersiones profundas en los misterios históricos más oscuros de América. Y por favor, escribe en los comentarios de qué estado o ciudad estás escuchando. Nos encanta recibir retroalimentación de nuestra comunidad de amantes de los misterios de todo el mundo. Los eventos que hicieron infame a Timothy Caldwell no comenzaron con violencia, sino con pérdida. Missouri, en 1867, era un estado aún sangrando por las heridas de la guerra civil. Ciudades como Sedalia enviaban a sus jóvenes a morir en campos de batalla lejanos, dejando viudas, huérfanos y comunidades luchando por reconstruirse. La granja de los Caldwell, ubicada en un valle a 15 millas al sur de la ciudad, alguna vez prosperó. James y Martha Caldwell construyeron su hogar con sueños de criar ganado y maíz, pero esos sueños murieron con James en la batalla de Wilson's Creek en 1861. Martha intentó mantener la granja sola, pero la tuberculosis atacó sus pulmones en el duro invierno de 1865. Su hijo Thomas, apenas de 21 años, heredó una tierra que no podía cultivar y deudas que no podía pagar. Cuando Thomas recibió la noticia de que su hermano William había muerto en la prisión de Andersonville, dejando una viuda y un hijo de 8 años, vio en ello tanto una carga como una oportunidad. El pequeño Timothy necesitaba un hogar, y Thomas necesitaba ayuda con el trabajo interminable de la granja. Thomas Caldwell era un hombre duro, endurecido por la guerra y la pérdida. Su esposa Sarah se había vuelto áspera y resentida tras años de un matrimonio sin hijos. Ninguno de los dos estaba particularmente preparado para criar a un niño, especialmente a uno que llegó a su puerta en la primavera de 1866, cargando solo un pequeño saco de tela y unos ojos que parecían demasiado viejos para su joven rostro. Timothy Caldwell era pequeño para su edad, con una piel pálida que se quemaba fácilmente bajo el sol de Missouri, y un cabello claro que su tía Sarah cortaba corto para evitar los piojos. Hablaba poco de su vida antes de la granja, ofreciendo solo fragmentos cuando se le preguntaba. Su padre había sido soldado. Su madre tosía sangre. Tras su muerte, vivió un tiempo con vecinos. Lo que más impresionaba a los adultos era la cortesía de Timothy. Siempre decía sí, señor, y sí, señora. Nunca se quejaba del trabajo ni de los castigos. En todos los sentidos, parecía el modelo de un niño bien educado. El doctor Samuel Harding conoció a Timothy en junio de 1866, cuando el niño acompañó a su tío a la ciudad por suministros. Harding, graduado del Missouri Medical College y uno de los pocos médicos formalmente capacitados al oeste de St. Louis, había desarrollado un ojo agudo para las personas tras años tratando a soldados de la Unión y la Confederación. Algo en el chico Caldwell lo inquietó, aunque no pudo precisar qué. El niño era perfectamente respetuoso, escribiría Harding más tarde en su diario. Respondía a las preguntas directamente,
mantenía un contacto visual adecuado y no mostraba ni la inquietud ni la timidez típicas de los niños rurales al conocer extraños. Y sin embargo, me sentía profundamente incómodo en su presencia. Su mirada tenía una intensidad que parecía indicar que me estudiaba con el mismo interés clínico que yo solía reservar para mis pacientes. La comunidad agrícola alrededor de Sedalia era lo suficientemente pequeña como para que todos conocieran los asuntos de los demás. La granja de los Caldwell era aislada, pero no tanto como para que los vecinos no notaran nada. La señora Eleanora Patterson, cuya propiedad colindaba con la de los Caldwell, veía a menudo a Timothy trabajando en los campos o cuidando el ganado. Comentó a su esposo que el chico trabajaba con una concentración inusual para su edad, sin cansarse nunca, sin detenerse a jugar o descansar, como es natural en los niños. Era como observar una pequeña máquina, le dijo a su esposo Samuel una noche durante la cena. Trabajaba sin parar desde el amanecer hasta el atardecer, nunca se quejaba, nunca se detenía. No es natural que un niño no juegue en absoluto. En la granja de los Patterson criaban gallinas, y Eleanora notó que sus aves se ponían inquietas cuando Timothy estaba cerca de la línea de la propiedad. Se agrupaban, cloqueaban y erizaban sus plumas, negándose a acercarse a la cerca que separaba las tierras. Su esposo lo descartó como una coincidencia, pero Eleanora no podía deshacerse de la sensación de que los animales percibían algo en el niño que los humanos no notaban. La primera muerte ocurrió en un abrasador mediodía de agosto de 1866. La pequeña Mary Fletcher, de 5 años, hija del herrero del pueblo, conocida en la comunidad por su risa alegre y su tendencia a vagar, jugaba en Willow Creek, un arroyo poco profundo que corría entre varias propiedades, incluida la granja de los Caldwell. El cuerpo de Mary fue encontrado por Timothy. Apareció en la casa de los Fletcher mientras la familia se preparaba para la cena, con la ropa mojada y el rostro pálido, mostrando lo que parecía un genuino shock. «Señora Fletcher», dijo con voz calmada a pesar de la evidente agitación, «encontré a Mary en el arroyo. No está respirando». Un grupo de búsqueda que corrió al arroyo encontró a Mary Fletcher boca abajo en agua de apenas 18 pulgadas de profundidad. El doctor Harding, llamado de inmediato, determinó que la niña se había ahogado. Un evento trágico pero no raro en el campo, donde los niños jugaban sin supervisión cerca del agua. No fue la muerte en sí lo que preocupó a Harding, sino el relato de Timothy sobre cómo encontró el cuerpo. El niño proporcionó una descripción inusualmente detallada de dónde fue encontrada Mary, la posición de su cuerpo y el estado de su ropa. Cuando le preguntaron cómo estaba en ese lugar en ese momento, Timothy explicó que buscaba un ternero perdido. Sus recuerdos eran notablemente precisos, anotó Harding en su diario. Podía describir la posición exacta de los miembros de la niña muerta, cómo su vestido se enganchó en una rama bajo el agua, incluso el color del agua alrededor de su rostro. Tal atención al detalle parecía inusual para un niño que afirmaba estar asustado y angustiado por el hallazgo. Thomas Caldwell, cuando fue interrogado, confirmó que uno de sus terneros había desaparecido esa mañana y envió a Timothy a buscarlo cerca del arroyo. El ternero fue encontrado 2 días después, sano y pastando en un prado, a casi 1 milla del lugar donde Mary Fletcher se ahogó. La familia Fletcher, devastada por la pérdida, agradeció la compasión de Timothy. Después de todo, fue él quien encontró a su hija e informó de inmediato. En el funeral, Timothy se sentó en silencio con su tía y su tío, inclinando la cabeza respetuosamente durante todo el servicio. Cuando la familia le agradeció por su rápida notificación, aceptó su gratitud con la solemnidad debida. Ojalá la hubiera encontrado antes, le dijo al padre de Mary con el tono justo de pesar y tristeza. Pero Eleanora Patterson, observando desde el otro lado de la iglesia, notó algo que la inquietó durante días. Cuando la madre de Mary Fletcher rompió en llanto durante el servicio, cuando la vista del pequeño ataúd hizo que hombres adultos lloraran, la expresión de Timothy Caldwell no cambió. Su cabeza estaba inclinada, en aparente duelo, pero cuando pensaba que nadie lo miraba, sus pálidos ojos azules permanecían secos y atentos, absorbiendo cada detalle de la escena a su alrededor. La segunda muerte ocurrió 3 semanas después. El viejo
Henrik Len, un inmigrante noruego que trabajó como leñador hasta que el artritis lo obligó a retirarse. Fue encontrado al pie de un acantilado rocoso conocido localmente como Devil's Ledge. El acantilado se alzaba sobre el arroyo donde Mary Fletcher se ahogó, y Henrik regularmente subía allí para revisar las colmenas silvestres que cuidaba. Una vez más, Timothy Caldwell estuvo involucrado en el descubrimiento. Regresaba a casa desde el pueblo cuando notó algo inusual al pie del acantilado. «Vi el sombrero del señor Len enganchado en un arbusto espinoso», contó Timothy a la multitud reunida. «Lo llamé, pero no respondió, así que bajé a ver. Henrik Larsson estaba muerto, con el cuello roto en lo que parecía ser una caída desde un acantilado de 40 pies. El examen del Dr. Harding reveló que el anciano probablemente murió instantáneamente al impactar. El único aspecto inusual de la escena fue la presencia de varias abejas muertas esparcidas alrededor del cuerpo, muchas más de las que normalmente se encontrarían lejos de una colmena. El señor Larsson conocía esos acantilados mejor que nadie en el condado», le dijo Samuel Patterson al Dr. Harding tras el examen. «Subió allí durante 3 años. Nunca tropezó. No tiene sentido que cayera ahora». Timothy, cuando se le preguntó, sugirió que quizás el anciano fue picado por abejas y perdió el equilibrio. «Siempre decía lo enojadas que se ponían cuando las molestaban», dijo el niño. «Tal vez lo atacaron y se desorientó». La explicación de Timothy pareció plausible al Dr. Harding, pero algo en la escena lo inquietó. Las abejas muertas estaban concentradas en un área pequeña directamente alrededor del cuerpo de Henrik. Si el anciano hubiera perturbado una colmena en la cima del acantilado, debería haber rastros de actividad de las abejas a lo largo de la supuesta ruta de escape y caída. En cambio, parecía que las abejas de alguna manera se concentraron alrededor del punto de impacto. Cuando Harding subió a la cima del acantilado para inspeccionar las colmenas, las encontró intactas y sin señales de disturbios recientes. Las abejas obreras estaban activas pero no irritadas, ocupadas en su rutina habitual de recolectar néctar de las flores silvestres de finales de verano. La tercera muerte destrozó cualquier ilusión de coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mills, de 6 años, desapareció mientras jugaba en el bosque cerca de la cabaña de su familia. Su cuerpo fue encontrado 4 días después en un pozo abandonado a casi media milla de donde fue visto por última vez. Timothy Caldwell se ofreció como voluntario para participar en el grupo de búsqueda. Durante 3 días, Timothy buscó junto a los voluntarios adultos, mostrando una resistencia notable para su edad. Parecía conocer los bosques como la palma de su mano, guiando a los buscadores por terrenos que incluso los lugareños consideraban difíciles. Cuando se le preguntó cómo conocía tan bien el terreno, Timothy explicó que a menudo exploraba los bosques en su tiempo libre, buscando plantas y hierbas útiles que su tía pudiera usar para cocinar y curar. El 4.º día, Timothy apareció en la cabaña de los Mills, justo después del amanecer. «Creo que encontré algo», le dijo al padre de Jacob, su voz pesada por la fatiga. «Hay un viejo pozo a unas media milla al norte de aquí». Escuché sonidos como de llanto. El pozo estaba parcialmente oculto por troncos caídos y maleza. Jacob Mills fue encontrado en el fondo, vivo pero apenas consciente, sufriendo de deshidratación e hipotermia. El Dr. Harding fue llamado de inmediato, pero el niño murió pocas horas después de ser sacado del pozo, su pequeño cuerpo incapaz de recuperarse del sufrimiento. «El niño estuvo en el fondo de ese pozo durante casi 4 días», escribió Harding en su diario. El hecho de que Timothy Caldwell pudiera encontrarlo en un lugar tan escondido plantea preguntas inquietantes. ¿Qué tan extenso es el conocimiento del niño sobre el terreno local? ¿Qué otros peligros ocultos podría conocer? Aún más inquietante fue el comportamiento de Timothy durante las últimas horas de vida de Jacob. Mientras la familia Mills velaba junto a la cama de su hijo moribundo, Timothy se sentó en silencio en un rincón de la cabaña, aparentemente rezando. Pero el Dr. Harding, posicionado para observar al niño discretamente, vio algo que lo perturbó profundamente. Timothy no estaba rezando. Sus labios se movían,
pero sus ojos estaban fijos en Jacob Mills con una intensidad casi científica. Parecía estar catalogando cada detalle de la condición del niño moribundo: la respiración dificultosa, la piel pálida, la forma en que la conciencia iba y venía. Cuando Jacob finalmente murió, no había ni duelo ni conmoción en el rostro de Timothy. En cambio, había algo que Harding solo pudo describir como satisfacción. Tras el funeral, el doctor Harding encontró una excusa para visitar el pozo abandonado donde fue encontrado Jacob. El lugar lo inquietaba por razones que no podía articular. El pozo estaba efectivamente bien escondido, cubierto por escombros naturales que habrían requerido un esfuerzo considerable para mover. Sin embargo, Timothy afirmó haber escuchado llantos desde ese lugar, lo cual parecía improbable dada la profundidad del pozo y la cantidad de escombros que lo cubría. Al inspeccionar más de cerca, Harding notó algo que el grupo de búsqueda pasó por alto en su prisa por salvar a Jacob Mills. Alrededor del borde del pozo, los escombros estaban dispuestos con una precisión inusual. Los troncos y ramas, que deberían haber estado desordenados, mostraban signos de haber sido colocados intencionadamente, creando un camuflaje natural que sería casi imposible de detectar si no se sabía exactamente dónde buscar. Las implicaciones eran demasiado inquietantes para expresarlas en voz alta, pero Harding no podía deshacerse de la sospecha de que Jacob Mills no simplemente cayó en el pozo. Alguien lo había colocado allí y había ocultado cuidadosamente el lugar hasta que el niño estuviera demasiado débil para sobrevivir al rescate. Esa noche, Harding comenzó a llevar un registro detallado de Timothy Caldwell. Si sus sospechas eran ciertas, el niño representaba un peligro para toda la comunidad. Pero las sospechas no eran pruebas, y Harding carecía de pruebas. El problema era que Timothy Caldwell, en todos los sentidos, era un niño ejemplar. Asistía regularmente a la iglesia con su tía y su tío. Se sentaba en silencio durante los servicios y recitaba las oraciones con la debida reverencia. Trabajaba arduamente en la granja, realizando tareas que serían desafiantes para muchos adultos. Hablaba respetuosamente con los mayores y mostraba el debido respeto por las autoridades. Lo más importante, Timothy tenía explicaciones plausibles para su presencia en cada tragedia. Buscaba un ternero perdido cuando encontró a Mary Fletcher. Regresaba a casa desde el pueblo cuando notó el sombrero de Henry Glenn. Se ofreció como voluntario para ayudar en la búsqueda de Jacob Mills, como lo haría cualquier miembro compasivo de la comunidad. Pero la formación médica de Harding le había enseñado a mirar más allá de las apariencias superficiales. Al tratar a soldados heridos, había aprendido a reconocer los signos de personas que mataban no por deber patriótico o necesidad desesperada, sino por algo más oscuro y fundamental. En esas personas había una frialdad, una desconexión de las emociones humanas normales, que se manifestaba en señales sutiles, una reacción demasiado débil ante los horrores, un interés excesivo en el sufrimiento, una capacidad para discutir la violencia con desapego clínico. Timothy Caldwell mostraba todas estas características, pero en el cuerpo y el rostro de un niño de 8 años. La investigación del Dr. Harding comenzó en serio en octubre de 1866. Usando su posición como médico de la comunidad, visitaba regularmente granjas y hogares en toda la región, supuestamente para verificar la salud de las familias que aún se recuperaban de las dificultades de la guerra. En realidad, estaba recopilando información sobre Timothy Caldwell. Lo que descubrió pintaba una imagen inquietante de un niño que parecía estar en el centro de un círculo cada vez más amplio de desgracias. El ganado en las granjas vecinas moría con una frecuencia inusual, no por enfermedades, sino por lo que parecían ser lesiones accidentales. Se encontraron gallinas con el cuello roto, presuntamente muertas por zorros que no dejaban otros rastros de depredación. Los cerdos sufrían heridas misteriosas que se infectaban y conducían a la muerte. Los caballos comenzaban a cojear repentinamente, obligando a los granjeros a sacrificarlos. La señora Eleanora Patterson confesó al Dr. Harding que había perdido 17 gallinas en los últimos 2 meses. «Es extraño», dijo. «Mueren de 1 o 2 a la vez,
siempre por la mañana, con los cuellos rotos limpiamente. Mi esposo piensa que son zorros, pero nunca he visto rastros de zorros cerca del gallinero, y la forma en que son asesinadas es demasiado precisa. Cuando Harding examinó las últimas gallinas muertas, encontró evidencia que respaldaba las sospechas de Eleonora. Las gallinas habían sido asesinadas con una aplicación precisa de fuerza en puntos específicos de sus cuellos, lo que requería un conocimiento considerable de anatomía. No era la violencia aleatoria típica de los ataques de depredadores, sino algo mucho más deliberado y controlado. Patrones similares surgieron en otras granjas. James Wickham perdió 3 terneros en lo que describió como extraños accidentes. Los animales de alguna manera lograron estrangularse con cuerdas o quedar atrapados con la cabeza en cercas de manera que desafiaba toda lógica. El toro premiado de Robert Dunham cayó en una zanja y se rompió una pierna, a pesar de ser uno de los animales más robustos del condado. En cada caso, las granjas afectadas estaban a una distancia caminable de la propiedad de los Caldwell, y en varios casos, los vecinos informaron haber visto a Timothy cerca en el momento del incidente. Lo vi caminando junto a nuestra cerca la mañana antes de que encontráramos el ternero, le dijo James Wickham al Dr. Harding. Pensé que era extraño que estuviera tan lejos de casa, pero el chico siempre fue educado. Saludaba con la mano y decía, «Hola», como le enseñaron. El Dr. Harding también comenzó a prestar más atención al comportamiento de Timothy durante sus visitas médicas rutinarias a la granja de los Caldwell. El niño siempre estaba presente durante estas visitas, de pie en silencio, mientras el Dr. Harding examinaba a su tía y tío por diversas dolencias típicas de la vida en la granja. Pero Harding notó que Timothy observaba estos exámenes con un interés inusual, haciendo preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecían avanzados para un niño de su edad. «¿Cómo sabes si alguien está realmente muerto?», preguntó Timothy durante una visita, su tono casual como si discutiera el clima. «A veces las personas parecen estar solo durmiendo». Cuando se le pidió que explicara su curiosidad, Timothy dijo que le preocupaba saber cómo ayudar si alguien resultaba herido mientras estaba solo en la granja. «El tío Thomas dice que necesito saber cómo manejar emergencias, ya que estamos tan lejos del pueblo», explicó. La explicación era razonable, pero algo en la pregunta inquietó al Dr. Harding. Había un desapego clínico en el interés de Timothy por la muerte y las lesiones que iba más allá de la curiosidad infantil normal. El niño preguntaba sobre la mecánica de la muerte, cuánto tiempo tomaba, qué señales buscar, si las personas podían sobrevivir a diferentes tipos de lesiones, con el mismo interés desapegado que un estudiante de medicina podría mostrar al estudiar cadáveres. Durante estas conversaciones, Harding comenzó a probar los conocimientos de Timothy, proporcionando deliberadamente información falsa, afirmando que ciertas lesiones eran fatales cuando no lo eran, o que ciertos síntomas indicaban condiciones específicas. Timothy nunca contradijo directamente estas afirmaciones falsas, pero Harding notó que el niño absorbía cada fragmento de información con una precisión notable. Aún más inquietante fue la actitud de Timothy hacia los relatos del Dr. Harding sobre el tratamiento de soldados heridos durante la guerra. Mientras que la mayoría de los niños mostraban el debido shock o tristeza al escuchar sobre heridas de combate, Timothy escuchaba con total atención, haciendo preguntas detalladas sobre la naturaleza de las heridas, la pérdida de sangre y las tasas de supervivencia. ¿Gritaban mucho cuando les cortabas los brazos?, preguntó Timothy durante una de esas conversaciones, sus pálidos ojos azules fijos en el rostro del Dr. Harding. ¿O estaban demasiado heridos para hacer ruido? La pregunta, hecha con el característico tono educado de Timothy, provocó un escalofrío en el Dr. Harding que nunca olvidaría. Para noviembre de 1866, el Dr. Harding había llenado casi 2 diarios completos con observaciones sobre Timothy Caldwell. El patrón que emergía era el retrato de un niño con una comprensión adulta de la violencia y la muerte combinada, con una completa ausencia de empatía humana normal. Pero la documentación no era prueba, y las pruebas eran exactamente lo que le faltaba a Harding. La oportunidad para obtener esas pruebas llegó cuando Thomas Caldwell
se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La lesión requirió reposo en cama y visitas médicas diarias, lo que le dio al Dr. Harding un acceso sin precedentes a la casa de los Caldwell. Durante estas visitas, comenzó a mantener conversaciones más largas con Timothy, sondeando cuidadosamente para entender el alcance de los conocimientos del niño y la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores temores. Timothy Caldwell había estado realizando experimentos con seres vivos durante meses, tal vez años. A través de una combinación de preguntas cuidadosas y observaciones directas, el Dr. Harding estableció que el niño había estado atrapando y torturando sistemáticamente animales pequeños, estudiando sus reacciones a diversos tipos de lesiones y sufrimientos. Timothy mencionó una cueva durante una de sus conversaciones, describiéndola como un lugar al que iba para pensar y estar solo. Cuando el Dr. Harding investigó este lugar, encontró una colección cuidadosamente organizada de huesos de animales, herramientas quirúrgicas rudimentarias hechas de implementos agrícolas y una serie de dibujos detallados que documentaban diversos experimentos de tortura y mutilación. Los dibujos fueron el descubrimiento más inquietante. Ejecutados con una habilidad artística sorprendente para un niño, representaban conejos, ardillas, pájaros y animales más grandes, en diversas etapas de disección y lesión. Cada dibujo estaba acompañado de notas escritas con la letra pulcra de Timothy, describiendo las reacciones de los animales, el tiempo necesario para la muerte y observaciones sobre qué métodos causaban el mayor sufrimiento. El sujeto permaneció consciente durante aproximadamente 10 minutos después de la extracción de los ojos, decía una nota junto a un dibujo detallado de un conejo. La vocalización disminuyó gradualmente. El movimiento cesó tras la aplicación de presión en la garganta. El Dr. Harding se dio cuenta de que Timothy había estado usando a los animales de la comunidad como sujetos para experimentos cada vez más sofisticados en crueldad. Las muertes accidentales en las granjas vecinas eran, de hecho, el resultado del deseo de Timothy de probar sus métodos en sujetos más grandes. Pero el descubrimiento más aterrador fue una nueva serie de dibujos que representaban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos mostraban niños y adultos en diversas poses de sufrimiento y lesión, cada uno acompañado de notas especulativas sobre la anatomía humana y posibles métodos para causar daño. Un dibujo representaba, sin duda, a Mary Fletcher, la primera niña fallecida. Otro mostraba a Henry Glenn. Un tercero mostraba a Jacob Mills en el fondo del pozo con anotaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y la hipotermia en el cuerpo humano. Timothy Caldwell no solo estaba presente cuando estas personas murieron, había planeado sus muertes, ejecutado esos planes con una precisión metódica y documentado los resultados para su estudio posterior. Como pronto descubriría el Dr. Harding, los horrores en el condado de Sedalia estaban lejos de terminar. Si esta historia te pone la piel de gallina, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale a me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias similares. Vamos a descubrir juntos qué pasa después. El Dr. Harding se encontró en una situación imposible. Las pruebas en la cueva confirmaban que Timothy Caldwell era responsable de varias muertes, pero esas pruebas se obtuvieron mediante lo que, en esencia, fue una búsqueda ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser un asesino a sangre fría estaba tan fuera de los paradigmas aceptados de la naturaleza humana que ningún tribunal aceptaría tal acusación. La ciencia médica de 1867 no tenía un marco para entender el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía. La creencia predominante era que los niños eran inherentemente inocentes y solo se corrompían por malas influencias o experiencias traumáticas. La idea de que un niño pudiera nacer sin capacidad para la empatía o el razonamiento moral era literalmente impensable para la mayoría de las personas. El Dr. Harding sabía que si presentaba sus hallazgos a las autoridades locales, probablemente lo considerarían un hombre cuyo juicio se había visto afectado por demasiados años tratando heridas de guerra. Las pruebas serían explicadas. Timothy sería defendido como un huérfano traumatizado que expresaba su dolor, y los asesinatos continuarían.
En cambio, el Dr. Harding decidió confrontar directamente a Timothy. Durante su próxima visita a la granja de los Caldwell, pidió al niño que lo acompañara a revisar el ganado en un pasto lejano. Una vez a solas, el Dr. Harding reveló lo que había encontrado en la cueva. La reacción de Timothy no fue la que esperaba el Dr. Harding. El niño no mostró sorpresa, negación ni miedo ante la exposición. En cambio, escuchó tranquilamente mientras el doctor describía los dibujos y las notas, a veces asintiendo como si confirmara la precisión de las observaciones del doctor. «No se lo contarás a nadie», dijo Timothy cuando el doctor terminó de hablar. No era una pregunta ni una súplica, sino una afirmación de hecho, pronunciada con absoluta certeza. «¿Por qué no lo haría?», preguntó el Dr. Harding, genuinamente curioso por el razonamiento del niño. Timothy sonrió, la primera expresión genuina de emoción que el Dr. Harding había visto en su rostro. «Porque nadie te creerá», dijo, «y porque tienes curiosidad por saber qué haré después». El niño tenía razón en ambos puntos. El Dr. Harding sabía que sus afirmaciones sonarían como las divagaciones de un hombre perdiendo la cordura. Pero Timothy también había identificado algo que el Dr. Harding admitía a regañadientes incluso para sí mismo: una fascinación científica por observar el desarrollo de lo que podría ser la persona más peligrosa que jamás había conocido. «¿Desde cuándo haces esto?», preguntó el Dr. Harding. «Desde los 5 años», respondió Timothy con naturalidad. «Tal vez antes. Empecé con insectos, luego ratones, luego criaturas más grandes. Es interesante ver cómo reaccionan diferentes animales a los mismos estímulos, y las personas que murieron». Timothy se encogió de hombros. «También fueron experimentos. Quería ver si las personas reaccionarían como los animales. En su mayoría lo hicieron, pero entienden mejor lo que les está pasando. Eso lo hace más interesante». El Dr. Harding sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. «¿Qué planeas hacer después?». Timothy consideró la pregunta seriamente antes de responder. «Necesito descubrir qué pasa cuando le haces daño a alguien que confía plenamente en ti. A alguien que no sospechará nada hasta que sea demasiado tarde». La implicación era clara. Timothy planeaba matar a su tía y a su tío. El Dr. Harding sabía que tenía, tal vez, días, quizás solo horas, antes de que Timothy pusiera sus planes en acción. El niño había revelado sus intenciones con la confianza despreocupada de alguien que se considera intocable, y su experiencia pasada sugería que Timothy no se demoraba una vez que elegía un curso de acción. Esa noche, el Dr. Harding visitó al sheriff William Crawford en Sedalia. Crawford era un hombre práctico, distinguido en el ejército de la Unión y poco tolerante con teorías o especulaciones. Pero confiaba en el juicio del Dr. Harding y estaba dispuesto a escuchar las pruebas, sin importar cuán inusuales fueran las circunstancias. El Dr. Harding presentó su caso con cuidado, enfocándose en hechos verificables en lugar de teorías psicológicas. Mostró a Crawford los dibujos y notas de la cueva. Señaló el patrón de muertes y accidentes alrededor de Timothy y documentó el conocimiento inusual del niño sobre anatomía y violencia. Lo más importante, el Dr. Harding reveló la intención declarada de Timothy de matar a su tía y tío. Esa información no podía ser ignorada, independientemente de la fuente. «Incluso si la mitad de lo que me cuentas es cierto», dijo el sheriff Crawford tras revisar las pruebas, examinando cada dibujo inquietante con creciente alarma. «No podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas, pero podemos vigilarlo y estar listos para actuar si hace algo». Crawford estudió la precisión anatómica de los bocetos de Timothy, notando detalles para los que incluso su experiencia como veterano de la guerra civil no lo había preparado. Los dos hombres pasaron horas diseñando una estrategia, involucrando a los ayudantes más confiables de Crawford, hombres que habían servido bajo su mando durante la guerra y podían mantener la calma bajo presión. El Dr. Harding y el sheriff Crawford idearon un plan integral. El Dr. Harding llegaría a la granja de los Caldwell a la hora habitual, llevando láudano supuestamente para aliviar el dolor de Thomas, pero en realidad para mantener a Thomas y Sarah
en un estado lo suficientemente sedado como para que Timothy no pudiera hacerles daño fácilmente. El sheriff Crawford y sus ayudantes se posicionarían estratégicamente alrededor de la granja, lo suficientemente cerca como para responder rápidamente, pero lo suficientemente lejos como para evitar ser detectados. El plan se puso en marcha la mañana siguiente. Cuando el Dr. Harding llegó a la casa de la granja en su carruaje, inmediatamente notó que algo había cambiado. Los sonidos matutinos habituales de la actividad agrícola, gallinas picoteando en el patio, cerdos gruñendo en el corral, estaban ausentes. Una inquietante quietud envolvía el lugar, haciendo que se le pusiera la piel de gallina. Timothy apareció en la puerta antes de que el doctor pudiera bajar del carruaje. El niño estaba completamente inmóvil, sus pálidos ojos azules siguiendo los movimientos del doctor con una concentración depredadora. Estaba vestido con su ropa de trabajo habitual, pero el Dr. Harding notó que las mangas de Timothy estaban enrolladas por encima de los codos y sus manos parecían haber sido lavadas minuciosamente recientemente, una limpieza tan meticulosa que sugería preparación para un trabajo sucio. «Buenos días, Dr. Harding», dijo Timothy, su voz manteniendo su característica cortesía. Pero había algo diferente en su tono. Había una anticipación, una excitación que el niño apenas contenía. «Te estaba esperando». Esas palabras provocaron un escalofrío en el Dr. Harding. El uso de Timothy de la palabra «esperando» sugería que había anticipado esta visita. Tal vez incluso la había planeado como parte de su estrategia. Dentro de la casa, el Dr. Harding encontró a Thomas y Sarah Caldwell en su dormitorio, ambos aparentemente durmiendo plácidamente. Pero al acercarse a la cama de Thomas para revisar su estado, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial, y su piel había adquirido un tono grisáceo que sugería algo más que un sueño natural. «¿Qué les diste?», preguntó el Dr. Harding en voz baja, sin girarse hacia Timothy, pero sabiendo que el niño observaba cada uno de sus movimientos. «Solo hierbas que encontré en el bosque», respondió Timothy con un tono inocente, pero la elección de palabras era deliberada. «Hay tantas plantas interesantes creciendo por aquí. Algunas tienen propiedades muy útiles». El Dr. Harding revisó el pulso de Thomas y lo encontró débil pero estable. Sarah mostraba síntomas similares. Estaba en un estado de inconsciencia profunda, pero aún viva. Fuera lo que fuera que Timothy hubiera usado, había sido cuidadoso con la dosis. El niño quería que sus víctimas estuvieran indefensas, pero vivas, al menos por ahora. «No despertarán durante varias horas», continuó Timothy en un tono conversacional. «Eso nos dará suficiente tiempo para hablar sin interrupciones». La conversación que siguió fue diferente a todo lo que el Dr. Harding había experimentado. Timothy hablaba de asesinatos y torturas con el desapego clínico de un profesor de medicina, discutiendo anatomía. Describía sus experimentos con animales y humanos con una precisión científica, explicando sus métodos y los hallazgos obtenidos de cada muerte. «Mary Fletcher me enseñó que ahogarse es, en realidad, bastante lento», dijo Timothy, acomodándose en una silla como si comenzara una agradable charla vespertina. «Todos piensan que las personas simplemente se deslizan bajo el agua y desaparecen, pero no es así en absoluto. Hay lucha, pánico y un ritmo interesante en los intentos de respirar antes de que finalmente se rindan. Tuve que mantenerla bajo el agua durante casi 3 minutos antes de que dejara de resistirse». El Dr. Harding sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Tú la mantuviste bajo el agua». Timothy asintió con entusiasmo. «Estaba jugando en el arroyo, y le dije que había encontrado una piedra bonita en el fondo. Cuando se inclinó para mirar, simplemente sostuve su cabeza hacia abajo y la mantuve allí. Era tan pequeña que no requirió mucha fuerza, pero luchó más de lo que esperaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que el instinto de supervivencia de las personas es mucho más fuerte que el de los animales. Y Henrik Larsson, eso fue más complicado», admitió Timothy.
No podía dominarlo físicamente, así que tuve que ser más ingenioso. Sabía que revisaba sus colmenas todos los jueves por la mañana, así que la noche anterior subí al acantilado y aflojé algunas rocas en el borde. Luego recolecté abejas de una de sus colmenas y las puse en una bolsa de tela. Los ojos de Timothy brillaban mientras describía su técnica. Cuando el señor Larson subió a revisar las colmenas, yo estaba esperando detrás de las rocas. Le arrojé la bolsa de abejas en la cara y grité que un enjambre enorme lo estaba atacando. Entró en pánico y retrocedió directamente por el borde donde había aflojado la barrera de rocas. La caída lo mató instantáneamente, como había calculado. Y Jacob Mills. Jacob fue el más interesante de todos, dijo Timothy, su voz adquiriendo el tono de un maestro compartiendo una lección particularmente fascinante. No lo maté rápidamente como a los otros. Quería ver qué pasaba si alguien moría lentamente durante varios días, así que lo convencí de ir conmigo al bosque, diciendo que había encontrado una familia de crías de mapache. Timothy hizo una pausa, como si saboreara el recuerdo. Jacob estaba tan preocupado por las crías imaginarias que no pensó 2 veces en el peligro. Lo ayudé a bajar al pozo. Luego moví los troncos y arbustos para cubrir la abertura. Lo visité cada día durante 4 días, trayendo justo suficiente agua para mantenerlo vivo, pero no suficiente para que recuperara fuerzas. El Dr. Harding se dio cuenta de que Timothy ya no hablaba hipotéticamente sobre experimentos futuros. El niño tenía planes específicos, y esos planes claramente incluían a las personas en la casa. ¿Qué planeas hacer con tu tía y tu tío?, preguntó directamente el Dr. Harding. La sonrisa genuina de Timothy regresó, más amplia de lo que el Dr. Harding había visto nunca. Aquí es donde tú entras, Dr. Harding. Verás, todos mis experimentos anteriores fueron con personas que no sabían lo que les estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Pero tú eres diferente. Entiendes exactamente quién soy y de qué soy capaz. Eso te hace el sujeto perfecto para un tipo de investigación completamente nuevo. Mientras Timothy hablaba, comenzó a moverse por la habitación, recolectando objetos que el Dr. Harding reconoció como armas potenciales: una cuerda del granero, un pesado candelabro de la chimenea, varias herramientas de cocina afiladas. El niño organizaba sus herramientas con una precisión metódica, como si se preparara para una operación. Quiero descubrir qué pasa cuando una persona que sabe que va a morir intenta salvar a aquellos que le importan, continuó Timothy, su excitación creciendo. ¿Te sacrificarás para salvar al tío Thomas y a la tía Sarah? ¿Intentarás luchar contra mí, aunque sabes que he previsto esa posibilidad? ¿O huirás, dejándolos para salvarte a ti mismo? El Dr. Harding se dio cuenta de que el tiempo de las conversaciones había terminado. Timothy había revelado suficiente de sus planes para dejar claro que todos en la casa estaban en peligro mortal inmediato. Sacó una pistola de su maletín médico y la apuntó al niño. «Aléjate de los cuchillos, Timothy», dijo el Dr. Harding, su voz firme a pesar de su corazón latiendo frenéticamente. Timothy miró la pistola con interés, no con miedo. «Es un Colt Navy, ¿verdad?», preguntó en un tono conversacional. «He visto imágenes de ellos en libros sobre la guerra. ¿Cuántas balas contiene?» 6, respondió automáticamente el Dr. Harding, inmediatamente arrepintiéndose de haber proporcionado esa información. «¿Y a cuántas personas estás intentando proteger?», preguntó Timothy. «Está el tío Thomas, la tía Sarah, tú mismo, y presumo, 3 oficiales de la ley afuera. Esos son 6 personas, si conté correctamente. Así que, incluso si me disparas, gastarás todas tus balas». Timothy se acercó más, sin intentar mantenerse fuera del alcance de la pistola. «¿Quieres saber cómo me volví así?», dijo, su voz adquiriendo un tono casi hipnótico. «¿Quieres entender si nací así, o si algo me hizo así? ¿Quieres saber si hay otros como yo, y cómo reconocerlos antes de que comiencen a matar?». Cada afirmación era cierta, y la capacidad de Timothy para identificar y explotar la curiosidad intelectual del Dr. Harding era tan aterradora como su inclinación por la violencia. El niño entendía a las personas lo suficiente como para predecir su comportamiento y manipular sus reacciones, incluso cuando sabían que estaban siendo manipulados.
La confrontación llegó a un punto crítico cuando Timothy se acercó a su tío dormido con una cuerda en la mano. El Dr. Harding dio un paso adelante para intervenir, pero Timothy se movió con una velocidad y fuerza sorprendentes, sacando un cuchillo de cocina y cortando el brazo del doctor. La lucha que siguió fue breve pero feroz. Timothy luchó con la furia desesperada de un animal acorralado, usando el cuchillo con una habilidad que sugería una práctica considerable. El niño era más pequeño y débil que el Dr. Harding, pero más rápido y ágil, y luchaba con la precisión calculada de alguien que había estudiado minuciosamente la anatomía. El Dr. Harding logró agarrar la muñeca de Timothy y torcerla hasta que el niño soltó el cuchillo, pero Timothy inmediatamente sacó otra hoja de su ropa. Quedó claro que el niño había preparado múltiples armas y las había colocado estratégicamente por toda la casa. El sonido de su lucha alertó al sheriff Crawford y a sus ayudantes, quienes irrumpieron por la puerta trasera. Encontraron al Dr. Harding luchando con Timothy, mientras Thomas y Sarah Caldwell yacían inconscientes en su cama, aparentemente ajenos a la violencia que ocurría a su alrededor. El ayudante del sheriff Mitchell rápidamente sometió a Timothy, mientras el Dr. Harding recuperaba el aliento y revisaba el estado de la pareja inconsciente. Cuando el polvo se asentó, Timothy Caldwell estaba sentado tranquilamente en un rincón de la habitación, su ropa rasgada, su rostro ensangrentado, pero sus pálidos ojos azules aún irradiando la misma inteligencia fría que había inquietado al Dr. Harding meses atrás. «No probarán nada», dijo Timothy, mientras los ayudantes lo ataban con cuerdas. «Nadie creerá que un niño hizo todo esto». El sheriff Crawford miró al niño con una mezcla de disgusto y fascinación. «Tal vez no», dijo, «pero no necesitamos probar todo. Intentar matar a tu familia es suficiente para encerrarte, sin importar tu edad». Timothy sonrió con la misma sonrisa genuina que el Dr. Harding había visto el día anterior. «No me colgarán», dijo con absoluta certeza. «Soy demasiado joven y demasiado interesante. Alguien querrá estudiarme». Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, los horrores en el condado de Sedalia se intensifican. Si esta historia te pone la piel de gallina, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale a me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias similares. Vamos a descubrir juntos qué pasa después. Timothy Caldwell estaba equivocado sobre su destino, pero tenía razón sobre la imposibilidad de probar sus crímenes. Cuando el sheriff Crawford intentó presentar las pruebas de la cueva a los fiscales del condado, se encontró con exactamente la resistencia que el Dr. Harding había predicho. Los dibujos y notas fueron desestimados como productos de un niño perturbado que expresaba el trauma por la muerte de sus padres. El patrón de accidentes y muertes fue atribuido a coincidencias, exacerbadas por la desafortunada costumbre de Timothy de ser útil durante las emergencias. Sin embargo, el intento de asesinato de Thomas y Sarah Caldwell no podía ser explicado. 3 oficiales de la ley fueron testigos de Timothy atacando a sus parientes dormidos con una clara intención de matar. Incluso los observadores más compasivos no podían argumentar que un niño de 8 años atacaría a miembros de su familia con un cuchillo si no hubiera algo fundamentalmente malo en su carácter. El sistema legal de 1867 no tenía un marco para lidiar con niños violentos. Timothy era demasiado joven para ser juzgado como adulto, pero demasiado peligroso para ser simplemente colocado en un orfanato o institución correccional. El caso creó problemas sin precedentes para el sistema judicial de Missouri, atrayendo la atención de académicos legales y profesionales médicos de toda la región. Tras semanas de disputas legales y consultas con expertos de Boston y Filadelfia, se alcanzó una solución de compromiso. Timothy fue puesto bajo la custodia del Hospital Estatal para Enfermos Mentales en Fulton, Missouri, donde fue estudiado y tratado por los psiquiatras más avanzados de la región. La decisión no satisfizo completamente a nadie. Los fiscales querían juzgar a Timothy como adulto por asesinato, mientras que los abogados defensores argumentaban que un niño de esa edad no podía ser responsable de sus acciones. Los profesionales médicos estaban divididos entre aquellos que creían que Timothy podía ser rehabilitado y aquellos que lo consideraban
irremediablemente peligroso. El Dr. Samuel Harding se ofreció como voluntario para acompañar a Timothy al hospital y permaneció allí durante 3 meses, documentando el comportamiento del niño y trabajando con el personal del hospital para entender con qué estaban lidiando. El estudio resultante fue uno de los primeros exámenes sistemáticos del comportamiento antisocial en niños, aunque no se publicó hasta décadas después de los eventos. Timothy se adaptó a la vida del hospital con la misma inteligencia calculadora que había mostrado en la granja. Rápidamente, aprendió a imitar las emociones y reacciones apropiadas, convenciendo a varios miembros del personal de que estaba haciendo un progreso notable en superar sus episodios traumáticos. Timothy lloraba convincentemente al discutir sus crímenes, expresaba un remordimiento que parecía genuino y mostraba lo que parecía ser una gratitud auténtica por la ayuda que recibía. Pero el Dr. Harding notó que Timothy simplemente estaba estudiando a las personas a su alrededor, aprendiendo a manipularlas más eficazmente. El niño había creado algo así como un catálogo exhaustivo de las reacciones emocionales humanas y podía reproducir esas señales con una precisión sorprendente, a pesar de no sentir emociones genuinas. El sujeto demuestra habilidades cognitivas notables, combinadas con una completa ausencia de respuesta emocional genuina, escribió el Dr. Harding en sus informes detallados. Ha aprendido a simular reacciones humanas normales con suficiente destreza como para engañar a observadores casuales. Pero la observación prolongada revela que su comportamiento es completamente artificial. Timothy entiende la felicidad como una expresión facial que las personas hacen cuando quieren que algo bueno continúe, y la tristeza como una expresión que las personas hacen cuando quieren que otros las ayuden, pero nunca ha experimentado ninguna de estas emociones por sí mismo. La evaluación del Dr. Harding también reveló el alcance de las fantasías violentas y los planes futuros de Timothy. Cuando el niño creyó que había ganado la confianza del Dr. Harding, fingiendo estar fascinado por el enfoque científico para estudiar el comportamiento humano, comenzó a compartir ideas para experimentos futuros que hacían que sus crímenes pasados parecieran casi moderados en comparación. Ha diseñado escenarios complejos para probar las reacciones humanas a diversas formas de tortura psicológica y física, informó confidencialmente el Dr. Harding. Sus planes demuestran una notable creatividad y atención al detalle, así como una comprensión sofisticada de la psicología humana. Si se le permitiera crecer y acceder a recursos adicionales, probablemente se convertiría en una de las personas más peligrosas de la historia estadounidense. Los registros del hospital muestran que Timothy permaneció en la institución durante 18 meses. Durante ese tiempo, ocurrieron varios incidentes inexplicables que llevaban las marcas de los métodos de Timothy. Otros pacientes fueron encontrados muertos en circunstancias que sugerían accidentes o causas naturales, pero que, al examinarlas de cerca, mostraban signos de planificación deliberada. 3 pacientes ancianos murieron de supuesta insuficiencia cardíaca tras interactuar con Timothy, aunque todos estaban relativamente sanos antes. 2 pacientes jóvenes sufrieron lo que parecían ser caídas accidentales que resultaron en lesiones graves, pero ambos incidentes ocurrieron en lugares donde Timothy había sido visto anteriormente ese mismo día. Lo más inquietante fueron los informes de pacientes que afirmaban que Timothy los visitaba por la noche, de pie en silencio junto a sus camas, observando mientras dormían. El personal del hospital que trabajaba de cerca con Timothy también comenzó a experimentar problemas inusuales. Varias enfermeras reportaron pesadillas recurrentes después de pasar tiempo con el niño, sueños que a menudo incluían escenarios detallados de violencia y muerte. 2 celadores pidieron traslados a otros departamentos, afirmando que se sentían constantemente observados, incluso cuando Timothy, supuestamente, estaba encerrado en su habitación. La doctora Martha Fitzgerald, traída para proporcionar experiencia adicional en el tratamiento de Timothy, descubrió que el niño mantenía un diario secreto. Timothy había convencido a una de las enfermeras para que le proporcionara papel y lápiz para ejercicios de escritura terapéutica, afirmando que escribir sus pensamientos y sentimientos lo ayudaría a manejar mejor sus emociones. El diario, en apariencia, contenía exactamente lo que Timothy afirmaba.
entradas diarias describiendo sus pensamientos, arrepentimientos por acciones pasadas y esperanzas de recuperación futura. Lo escrito era apropiadamente infantil en lenguaje y contenido emocional, y pintaba la imagen de un joven profundamente traumatizado pero fundamentalmente recuperable, luchando por superar experiencias traumáticas. Pero la formación de la doctora Fitzgerald en técnicas psiquiátricas europeas incluía familiaridad con sistemas de comunicación codificada. Cuando aplicó métodos analíticos al diario de Timothy, descubrió que las entradas aparentemente inocentes contenían un sistema complejo de cifrado. Los mensajes descifrados revelaban los verdaderos pensamientos y planes de Timothy en detalles alarmantes. En lugar de experimentar arrepentimiento o rehabilitación, estaba realizando un estudio sistemático del hospital, su personal y los procedimientos de seguridad. Su objetivo no era solo escapar, sino usar su tiempo en confinamiento para desarrollar técnicas más avanzadas de manipulación y asesinato. Día 47. La doctora F. cree que mis lágrimas durante la sesión de hoy fueron genuinas, decía una entrada descifrada. Su patrón de reacciones indica un aumento de la empatía y una disminución de la sospecha. Se estima que 3 semanas de comportamiento consistente serán necesarias para establecer suficiente confianza para el contacto físico durante las sesiones. El descubrimiento del diario cifrado de Timothy llevó a un endurecimiento inmediato de los procedimientos de seguridad y a una reducción de sus interacciones con el personal del hospital. Pero Timothy se adaptó a estos cambios con su característica flexibilidad, cambiando su enfoque de la manipulación a la recolección de información sobre las rutinas del hospital y posibles rutas de escape. En el verano de 1868, Timothy Caldwell desapareció del Hospital Estatal de Missouri en circunstancias que nunca se explicaron completamente. La investigación oficial concluyó que de alguna manera logró escapar durante un traslado entre edificios, a pesar de estar bajo la vigilancia constante de varios guardias. El Dr. Harding sospechaba que el escape de Timothy fue mucho más complejo de lo que sugería el informe oficial. El niño había demostrado una paciencia notable y una capacidad para planificar durante todo su confinamiento, y parecía probable que hubiera pasado meses preparando su partida. Las pruebas encontradas después de la desaparición de Timothy sugerían que había manipulado al personal del hospital mucho más exitosamente de lo que nadie había percibido. Varios guardias informaron haber hecho pequeñas excepciones a las reglas para Timothy en las semanas previas a su escape, permitiéndole caminatas un poco más largas, proporcionándole materiales de lectura adicionales, haciendo ajustes menores en su rutina diaria que, individualmente, parecían inofensivos, pero que en conjunto podrían haber creado oportunidades para el escape. Pasó 1 año y medio estudiando esa institución y a su personal, escribió el Dr. Harding en su informe final sobre el caso. Para cuando hizo su movimiento, entendía la psicología de cada persona que trabajaba allí mejor que ellos mismos. Su escape no fue un acto de desesperación, fue la culminación de un plan cuidadosamente ejecutado. En los meses y años posteriores a la desaparición de Timothy, el Dr. Harding comenzó a recopilar informes de muertes y accidentes sospechosos en todo el Medio Oeste. Muchos de estos incidentes llevaban las marcas de los métodos de Timothy, accidentes cuidadosamente escenificados que resultaban en muertes, evidencia de tortura sistemática de animales y la presencia de un niño que parecía inusualmente servicial y emocionalmente maduro. El problema era que Timothy ahora sería mayor, posiblemente lo suficientemente fuerte como para dominar a víctimas adultas, y sin duda, lo suficientemente sofisticado como para evitar los errores que llevaron a su captura inicial. Su tiempo de estudio intensivo de la psicología humana, combinado con su inteligencia natural y la completa ausencia de restricciones morales, había creado algo sin precedentes en la historia criminal estadounidense. El Dr. Harding pasó los años restantes de su carrera rastreando estos informes y tratando de desarrollar una comprensión integral de lo que representaba Timothy Caldwell. Sus diarios personales, descubiertos tras su muerte en 1891, contenían cientos de páginas documentando casos que podrían estar relacionados con Timothy, así como discusiones teóricas sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de que algunos individuos pudieran nacer sin capacidad para el razonamiento moral.
Las implicaciones más amplias del caso de Timothy continuaron influyendo en las discusiones sobre la justicia penal, la psicología infantil y el tratamiento de los trastornos mentales décadas después de su desaparición. Su capacidad para engañar a profesionales capacitados planteó preguntas incómodas sobre la fiabilidad de la evaluación psiquiátrica. Sus habilidades manipulativas destacaron los peligros potenciales de asumir que todos los niños son inherentemente inocentes y recuperables. La granja de los Caldwell fue abandonada después de que Thomas y Sarah se recuperaran de su prueba. Ninguno de los dos pudo soportar permanecer en un lugar donde habían albergado, sin saberlo, a un asesino durante casi 2 años. La propiedad finalmente volvió al condado y fue vendida a desarrolladores en la década de 1890, pero los lugareños evitaron el lugar durante décadas. La cueva donde Timothy realizaba sus experimentos fue sellada por el sheriff Crawford poco después del arresto del niño, pero su ubicación nunca fue olvidada por aquellos que conocían su importancia. La leyenda local afirmaba que la cueva estaba maldita y que los animales no pastaban en los alrededores. Los diarios del Dr. Harding fueron donados a la Sociedad Histórica de Missouri en 1923 por su hija, quien creía que el valor científico de las observaciones de su padre superaba las preocupaciones sobre su contenido inquietante. Los diarios permanecen en los archivos de la sociedad, disponibles para investigadores que puedan demostrar un interés académico legítimo en el desarrollo de la comprensión psicológica. Thomas y Sarah Caldwell nunca hablaron públicamente sobre su experiencia con Timothy, pero ambos vivieron bajo nombres falsos hasta el final de sus vidas, aparentemente temiendo que el niño algún día pudiera regresar para terminar lo que comenzó. Sarah murió en 1889 y Thomas le siguió en 1894. Ninguno de los dos tuvo hijos propios. En su última entrada de diario, escrita días antes de su muerte, en 1891, el Dr. Harding reflexionó sobre las implicaciones más amplias del caso de Timothy. He pasado 24 años tratando de entender qué era Timothy Caldwell y me temo que he llegado a una conclusión inquietante. Timothy no fue una anomalía. Fue un destello de lo que los humanos pueden llegar a ser cuando se les despoja de las restricciones morales y emocionales que consideramos fundamentales para nuestra naturaleza. Si sobrevivió y alcanzó la madurez, en algún lugar de América hay un hombre que entiende la psicología humana mejor que cualquier profesional capacitado, que puede manipular a las personas con una habilidad sobrenatural y que ve al resto de la humanidad solo como objetos para experimentos. Este misterio nos muestra que el mal puede llevar el rostro de la inocencia y que nuestras suposiciones sobre la infancia y la naturaleza humana pueden ser peligrosamente ingenuas. El caso de Timothy Caldwell nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza del desarrollo moral y la posibilidad de que algunos individuos puedan nacer sin la capacidad para la empatía o la conciencia que consideramos fundamentales para la humanidad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O tal vez el destino de Timothy Caldwell oculta más de lo que sugieren los registros oficiales? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre este inquietante capítulo de la historia estadounidense. Si disfrutaste esta historia y quieres más horrores similares, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios tan oscuros y complejos como este. Recuerda, la verdad a menudo es más aterradora que la ficción, y la historia guarda secretos que continúan desafiando nuestra comprensión de la naturaleza humana. Nos vemos en el próximo video.